Un golpe quirúrgico en la Gustavo Amadero, los 300 y el regreso de Harfuch. En la Gustavo Amadero, GAM, una de las alcaldías más densas, complejas y, a menudo, olvidadas de la Ciudad de México, ocurrió algo que resonó más allá de las calles y los titulares. No fue una redada común, no fue un operativo de rutina ni una casualidad. Fue un mensaje claro, contundente, de esos que no necesitan firma pero que dejan huella. 21 presuntos extorsionadores, miembros de un grupo conocido como los 300, cayeron en un solo movimiento. No fue un accidente, no fue una coincidencia, sino el resultado de una operación quirúrgica liderada por alguien que parece no conocer rodeos, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, quien con este golpe demostró que está de regreso con una fuerza que muchos ya no esperaban. El operativo tuvo lugar cuando los delincuentes intentaban apoderarse de los insumos destinados a la construcción de un proyecto ambicioso, una utopía que se planea levantar dentro del Deportivo Los Galeana. Pero este no fue un simple robo frustrado, fue el desmantelamiento de una red criminal que operaba con una audacia que rayaba en la impunidad. Los 300 no eran un grupo improvisado, ni una pandilla de barrio. Eran una estructura organizada, con jerarquías definidas, zonas de control delimitadas casi con precisión cartográfica y una violencia que no dudaban en emplear. Sin embargo, su verdadero poder no residía solo en las armas o en la brutalidad, sino en la red de complicidades que los protegía, uniformados que desviaban la mirada, burócratas que firmaban sin preguntar y políticos que fingían sorpresa ante lo que todos ya sabían. La Gustavo Amadero, un microcosmos de realidades cruzadas. Para entender la magnitud de este operativo, hay que comprender el contexto de la GAM. Esta alcaldía no es cualquier lugar. Es un mosaico de contrastes, donde conviven la vida institucional, los lazos barriales y el submundo criminal, a menudo con fronteras tan difusas que es difícil distinguirlas. Sus calles son un termómetro de la ciudad, densas, vibrantes, pero también marcadas por el abandono. Los vecinos no necesitan un mapa delictivo para saber qué esquina evitar después del anochecer, qué calle pertenece a quién o qué colonia guarda secretos que nadie menciona en voz alta. La GAM es un lugar donde la normalidad y el miedo coexisten, donde la autoridad a veces parece más un decorado que una presencia real. En este escenario, los 300 prosperaron. No eran los capos de las series de ficción, con mansiones y ejércitos privados, sino el músculo operativo de un sistema criminal más amplio. Eran los encargados del trabajo sucio, extorsión a negocios, distribución de drogas como el cristal, tráfico de armas y reclutamiento de jóvenes para sus filas. Pero su fortaleza más peligrosa era su red de protección, un entramado de complicidades que iba desde patrullas que pasaban oportunamente por otro lado hasta oficinas municipales donde los trámites se agilizaban para ciertos nombres. Este grupo no operaba en las sombras, lo hacía a plena luz, con la tolerancia implícita de un sistema que, por acción u omisión, les permitía existir. Un operativo que parecía imposible. Lo que ocurrió en la GAM no fue solo la detención de 21 personas. Fue una operación que desafió la lógica de lo que muchos creían posible en México. Los ingresos a los puntos clave fueron simultáneos, sin disparos, sin bajas policiales, sin margen de error. Parecía más una intervención militar que una acción urbana, ejecutada con una precisión quirúrgica que solo se logra con inteligencia sólida, planificación meticulosa y, sobre todo, voluntad. No fue una redada improvisada. Fue una jugada maestra que requirió semanas de seguimiento, información privilegiada y una coordinación que rara vez se ve en operaciones de este tipo. Durante el operativo, además de los detenidos, se incautaron armas de alto calibre, equipos de comunicación y, lo más revelador, documentos. Carpetas, listas, nombres escritos en papel, como si alguien aún creyera que guardar pruebas físicas no era un riesgo. Entre esos documentos aparecieron referencias a negocios extorsionados, ubicaciones de bodegas, rutas logísticas y nombres clave que, por sí solos, podrían detonar nuevas investigaciones. Pero lo más inquietante no fue lo que se encontró, sino lo que implica, que alguien desde adentro habló. Para que un grupo como los 300 cayera sin disparar una sola bala, con todos sus puntos de operación expuestos, alguien tuvo que romper el pacto de silencio.
Y ese alguien podría ser más importante que los 21 detenidos. Harfuch, el hombre que sacudió el tablero. Omar García Harfuch no es un desconocido en la escena de la seguridad mexicana. Su nombre lleva años asociado a golpes contra el crimen organizado, pero también a la controversia. Sin embargo, este operativo en la GAM parece marcar un nuevo capítulo en su trayectoria. No fue solo una acción policial, fue una declaración de intenciones. Harfuch no se limitó a capturar delincuentes, desmanteló una red que operaba con la comodidad de saberse protegida. Y al hacerlo, no solo golpeó a los 300, sino a las estructuras institucionales que lo sostenían. Su estilo es claro, pocas palabras, muchos resultados. No hubo giras mediáticas, ni publicaciones en redes sociales celebrando el operativo. Dejó que los hechos hablaran, 21 detenidos, armas confiscadas, documentos recuperados y un territorio, al menos por ahora, parcialmente neutralizado. Pero lo que hace que este golpe sea diferente no es solo su ejecución, sino lo que representa. Harfuch parece entender algo que muchos han olvidado. En México, la delincuencia no se combate solo con patrullas o balas, sino rompiendo las complicidades internas, generando miedo no solo en las calles, sino en los despachos donde se toman las decisiones. Las ondas del impacto, un sistema incomodado. El operativo no solo dejó detenidos, dejó un mapa de complicidades que ahora muchos quieren ocultar. En los días posteriores, la reacción oficial fue sorprendentemente tibia. La Secretaría de Seguridad emitió un boletín escueto, hablando de una acción exitosa basada en inteligencia, pero sin mencionar los documentos incautados, las redes de protección o las implicaciones más profundas. Ese silencio dice más que cualquier comunicado. Cuando un operativo de esta magnitud se resume en 3 párrafos, el mensaje es claro, hay algo que no se quiere exponer. Pero el silencio institucional contrastó con el ruido de la calle. Los vecinos de la GAM comenzaron a hablar, a compartir lo que siempre supieron. Los negocios que pagaban cuotas de protección, las patrullas que pasaban justo antes de un incidente, las oficinas donde ciertos trámites se resolvían con una rapidez sospechosa. En redes sociales, las fotos y videos del operativo circularon rápidamente, captados desde ventanas y azoteas. Había rostros de detenidos, vecinos celebrando con cautela, y una mezcla de alivio y temor que solo surge cuando sabes que la victoria puede ser temporal. La prensa, por su parte, mostró sus divisiones. Algunos medios replicaron el boletín oficial sin cuestionar nada, mientras que otros insinuaron que había más detrás de la historia, aunque sin atreverse a profundizar. Los pocos periodistas que intentaron ir más allá se encontraron con entrevistas canceladas, respuestas vagas y presiones editoriales sutiles pero firmes. En un país que presume libertad de prensa, esto es revelador. La narrativa oficial buscaba minimizar el impacto, pero la ciudadanía no se quedó callada. Las calles de la GAM amanecieron diferentes, no necesariamente más seguras, pero sí más alerta, con la sensación de que algo se había roto, de que alguien había tocado lo que todos sabían que estaba podrido, pero nadie se atrevía a señalar. Los efectos colaterales, tensión en los pasillos del poder. El operativo no solo incomodó a los criminales, sacudió a las instituciones. En los círculos del gobierno capitalino, la acción de Harfuch generó sorpresa, pero también recelo. ¿Por qué actuar sin coordinar con todos los niveles? ¿Por qué ahora? ¿Por qué contra los 300, un grupo que, según algunos, ya estaba controlado? Estas preguntas no eran protocolares, eran defensivas, señales de que el operativo había tocado fibras sensibles, de que la red desmantelada tenía conexiones con oficinas públicas que muchos preferían mantener en la sombra. En los días posteriores, el efecto dominó comenzó a sentirse. Un funcionario de rango medio en la alcaldía solicitó una licencia temporal. Otro fue removido sin explicación. Varios más contrataron asesores legales, aunque oficialmente no están siendo investigados, todavía. En chats internos comenzaron a circular nombres, exregidores, exjefes de sector, mandos medios con estilos de vida inexplicables. El operativo no solo golpeó al crimen organizado, expuso la comodidad institucional que lo permitió. Y eso, en un país donde la información es moneda de poder, es visto como una afrenta.
Lo más tenso no fue el operativo en sí, sino lo que vino después. Algunos niveles del gobierno no sabían, o fingieron no saber, que la acción ocurriría. Se enteraron cuando los medios comenzaron a reportar los arrestos, y eso generó reuniones de emergencia, no para felicitar al equipo, sino para evaluar el daño, qué nombres habían salido, qué evidencia se había encontrado, y, sobre todo, si alguien estaba en el radar. Porque lo que dejó este operativo no fue solo una lista de detenidos. Fue un mapa, uno que podría expandirse rápidamente si alguien decide seguirlo hasta el final. Los 300 y el vacío que dejan. Los 300 no eran los únicos actores criminales en la GAM. Aunque su caída dejó un vacío temporal, otros grupos ya comenzaron a moverse, buscando llenar el espacio. En los días posteriores al operativo, se reportaron autos sin placas vigilando ciertas zonas, mensajes cruzados entre colonias y una tensión latente entre células que antes operaban en coordinación. El crimen organizado no tolera vacíos territoriales, y la lógica es implacable: cuando cae un grupo, otro toma su lugar. Pero esta vez, el ambiente es diferente. Hay incertidumbre, no solo entre los criminales, sino entre quienes los protegían. El miedo a otra operación, a otra filtración, a otro golpe quirúrgico, ha generado una especie de tregua silenciosa en algunas zonas, no por respeto a la ley, sino por cautela. A nivel federal, las reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron el operativo, pero otros se limitaron a frases vacías sobre la labor de las instituciones locales. Nadie quiso comprometerse demasiado, porque a nivel federal también hay expedientes cruzados, alianzas incómodas y temor a que Harfuch escarbe más profundo. Detrás de los 300 no solo hay criminales con armas, hay contratos, permisos, empresas pantalla, rutas logísticas compartidas por comerciantes legales y redes de tráfico. Y, sobre todo, hay nombres que trascienden las calles y llegan a oficinas gubernamentales. ¿Qué sigue? El dilema de Harfuch y el sistema. El operativo en la GAM plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegará esto? Harfuch ya abrió una caja que muchos querían mantener cerrada. Demostró que se puede actuar sin filtraciones previas, que se puede desmantelar una red sin disparar una bala, que se puede generar miedo no solo en las calles, sino en los despachos. Pero también puso en jaque a estructuras con más poder del que aparentan, y esas estructuras no responden con comunicados ni conferencias de prensa, responden con presión, con bloqueos, con narrativas que buscan deslegitimar lo que no pueden controlar. En los últimos días, se habla de nuevas órdenes de cateo, de más operativos en otras alcaldías, de listas negras que se están actualizando en la SSC. Pero también se habla, en voz baja, de reuniones a puerta cerrada, de funcionarios que piden calmar las cosas, de líderes políticos que no quieren más sorpresas. La tensión es palpable. Harfuch ya expuso una red que no era nueva, y ahora todos saben que hay más, mucho más. La pregunta no es si tiene la capacidad de seguir, es si lo dejarán hacerlo. Si Harfuch continúa, los siguientes objetivos no serán sicarios con rifles, sino funcionarios con fuero, nombres conocidos que antes daban conferencias y ahora tendrán que rendir cuentas. Pero si lo frenan, si los expedientes se enfrían y los nombres se diluyen, el mensaje será devastador: que incluso los golpes quirúrgicos son inútiles si el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo. Y ahí está el verdadero enemigo: no solo el crimen organizado, sino el olvido institucional, la burocracia que entierra la verdad con una sonrisa técnica, la costumbre de mirar hacia otro lado. La voz de la calle, entre la esperanza y la desconfianza. Mientras los políticos juegan al ajedrez y los medios deciden qué contar, la calle sigue hablando. En la GAM, los vecinos no piden milagros, piden congruencia. Quieren que los nombres encontrados se investiguen, que las redes desmanteladas no se reemplacen por otras más discretas, que el miedo, por una vez, cambie de bando. Las redes sociales se han convertido en el verdadero registro ciudadano, donde se comparten fotos de casas vigiladas, se cruzan nombres y se pregunta sin temor por qué ciertos funcionarios siguen intocados. La gente ya no espera justicia desde arriba, está dispuesta a señalar, a grabar, a documentar. Este operativo no puede quedarse en una anécdota.
Debe ser un parteaguas, un precedente que inspire a otros mandos, en otras alcaldías, en otros estados, a actuar sin negociar con el silencio. Pero también hay un riesgo, que lo que hoy parece un punto de inflexión mañana se diluya en estadísticas y promesas vacías. Porque en México, la normalidad es peligrosa. Es el momento en que las patrullas se retiran, los titulares cambian y el sistema decide si corrige o disimula. En la GAM, muchos han visto ese ciclo antes: balaceras, cateos, comunicados, olvido. Pero esta vez, algo parece diferente. Un espejo incómodo. Lo que pasó en la Gustavo Amadero no fue solo un operativo, fue un espejo que mostró una verdad incómoda. Los 300 no operaban en la selva, estaban entre nosotros, en calles comunes, en negocios legales, con relaciones que llegaban a oficinas alfombradas. Su existencia no era clandestina, era tolerada. Y cuando algo se permite tanto tiempo, la responsabilidad ya no recae solo en los criminales, sino en quienes firmaron los permisos, ignoraron los reportes o pidieron que ciertos nombres no fueran tocados. Harfuch rompió ese pacto invisible, hizo evidente lo que todos veían pero nadie escribía. Y al hacerlo, generó una expectativa peligrosa, que el crimen no es invencible, que hay estructuras capaces de enfrentarlo, que se puede limpiar aunque cueste. Pero también encendió una mecha que ahora nadie controla del todo. Los políticos, los medios, incluso él mismo, saben que una vez que la gente siente que sí se puede, no puedes pedirle que vuelva a resignarse. El miedo ya no vive solo en las colonias, ahora también respira en los despachos, en los pasillos del poder, en las reuniones donde antes se negociaba impunidad con tranquilidad. Hoy hay tensión, nombres que no se dicen sin cambiar de tema, funcionarios que evitan cámaras y vecinos que, por primera vez en mucho tiempo, sienten que alguien los escuchó. Pero el verdadero desafío no es mantener el miedo en los intocables, es evitar que el silencio gane otra vez. En la GAM, como en todo México, la ciudadanía no pide héroes, pide hechos. Y si este operativo logra ser más que un destello, si los nombres se investigan, si las redes no se reconstruyen, entonces tal vez, solo tal vez, el miedo cambiará de bando para siempre. Pero si el sistema decide apagar la mecha, como tantas veces antes, el mensaje será claro, que la justicia, en este país, solo existe mientras no incomode a quienes la controlan. Y eso, más que cualquier cártel, es lo que hay que combatir.